Digno es el Cordero de toda alabanza y de toda adoración. Bendiciones en este nuevo día e inicio de semana que nos regala el Señor. Hoy lunes ya 27 de octubre de este año 2025. Recibe mi abrazo, mi cariño, mi respeto a través de mi saludo y una vez más mi agradecimiento por compartir una vez más conmigo la experiencia y bendición de la palabra del Señor. Hoy comienzo un tema para el día de hoy y el día de mañana, si así el Señor nos da ese privilegio, titulado La fe requiere confianza. La fe requiere confianza y voy a estar utilizando algunos versos bíblicos del Evangelio según San Lucas capítulo número 5. En la mañana de hoy considero el Evangelio San Lucas capítulo número 5 y el verso número 5 para hablar bajo el subtema la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios dice. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios dice. Voy a la letra del Evangelio según San Lucas capítulo 5 y verso número 5 que dice de la siguiente manera: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré la red. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré la red. Vivimos en un tiempo, mi amado, y quiero que en esta hora podamos disfrutar de esa palabra del Señor, donde la gente es muy usuaria o le gusta hablar mucho de esa pequeña palabra, pero que tiene una connotación demasiado grande, llamada fe. Para mucha gente, la fe verdadera en ocasiones se convierte en un sueño inalcanzable. Piensan inclusive que Dios puede bendecir a otras personas, las puede recompensar porque para ellos tienen una fe demasiado de grande. Pero ellos dudan seriamente que en la vida de ellos esa fe pueda funcionar como funciona en la vida de otra gente. No debemos olvidar, mi amado, que Dios no hace acepción de personas. Y cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, lo dice en todo el sentido de la palabra. Primero, porque la salvación es para todos y Dios no hace acepción de personas a la hora de salvar a todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor. Segundo, no hace acepción de personas a la hora de bendecir. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tú y yo debemos hacer es poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. De eso depende la recompensa que nosotros podamos recibir de parte del Señor. Y el pasaje bíblico de la mañana de hoy es un vivo ejemplo. Los discípulos habían estado trabajando duro toda la noche. No habían podido pescar absolutamente nada. Sin embargo, debemos tener sobre la mesa, por decirlo así, que los discípulos eran pescadores experimentados. Era su manera de llevar sustento a su casa de la mayoría de ellos. Sabían cuáles eran las circunstancias favorables para pescar y cuáles no eran tan favorables. Sabían cuándo podían haber peces y cuándo no había. Dónde llegar a pescar, qué horario debían utilizar, todos lo conocían porque eran expertos en hacerlo. Era su diario vivir. Sin embargo, el pasaje bíblico de la mañana de hoy nos presenta un evento donde tuvieron que poner su fe en función para poder ver un milagro en su vida. Y es por eso que yo en esta mañana y en el día de mañana, si así el Señor lo permite, comparto este tema. La fe requiere confianza. Porque cuando tú y yo presentamos un asunto, una petición delante del Señor, debemos confiar. No solamente que Él está dispuesto a obrar, sino que yo tengo que estar dispuesto a aceptar su voluntad y a ser obediente a la orden y a la sugerencia que Él pueda presentarme para que ese milagro se haga realidad en mi vida. Yo no puedo pensar, cuando Dios me da una orden, yo no puedo pensar en lo que otros piensen
o qué van a decir los demás. Yo debo confiar incondicionalmente en el Señor que me está dando esa orden y Él recompensará mi fe por eso. Por eso, en la mañana de hoy utilizo el subtema: la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que Dios dice. Y es lo que el pasaje bíblico de Lucas capítulo 5 y verso 5 nos presenta en la mañana de hoy. Lo primero, la fe se activa cuando la razón se rinde, cuando la lógica se rinde. Pedro tenía a su favor toda la experiencia humana. Como llevo algunos minutos diciendo, era un pescador experimentado. Todo lo había hecho bien desde su conocimiento de pescador. No había hecho absolutamente nada malo. Sin embargo, cuando llega a la orilla, aquella noche llegó con las manos vacías. Una y otra vez durante toda la noche tiró la red y la red regresaba vacía una y otra vez. Así que cuando finalmente, ya entrando en la madrugada, él regresa frustrado, regresa agobiado. No hay nada para llevar al mercado, para vender, para llevar el sustento a su casa. Humanamente ya no podía hacer nada más. Pero es en ese momento donde se encuentra con el maestro. Y qué bueno es cuando el maestro se encuentra con nosotros, cuando pensamos que ya no hay más nada que se pueda hacer. Y cuando el maestro le habló, él comenzó a entender, posiblemente sin mucho conocimiento de qué podría pasar después. Él comenzó a entender, a ceder a lo que Dios le estaba revelando, manifestando, hablando, ordenando a través de la palabra de su Hijo Jesucristo. Tira la red de nuevo. Cuando el Señor habla, es ahí donde el proverbista decía en el capítulo 3, versos 5 y verso 6, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque cuando la fe entra en acción, eso no depende de qué haya pasado anteriormente, sino que la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo hoy a tu vida, es lo que va a traer los resultados. Cuando hablamos de fe, la fe no ignora lo que vivimos en el momento. La fe no ignora mi crisis. La fe no ignora mi dolor. La fe no ignora mi enfermedad. La fe no ignora mi realidad. Pero cuando tú y yo activamos la fe, esa fe se atreve a obedecer a la voz de Dios, creyendo que esa voz tiene poder para obrar un milagro. Hay momentos donde Dios te puede decir lo mismo que le dijo al apóstol: tira la red, tírala de nuevo. Te lo va a decir en el mismo lugar donde fracasaste, no para humillarte, no para hacerte sentir mal. Él lo hará para enseñarte que tu éxito no depende del lugar donde tú te caíste, no depende del lugar donde tú fracasaste. Tu éxito depende de tu confiar en la palabra que Él te ha dado. La fe, mi amado hermano, no necesita lógica para obedecer, necesita confianza para avanzar. Lo segundo que nos presenta el pasaje bíblico es que la fe obedece aunque no entienda el proceso. Mira qué interesante. Pedro no discute con Jesús. Pedro no le dice a Jesús: ¿qué sabes tú de pesca? Tú no sabes nada. No. Ni siquiera le pidió a Jesús explicaciones. ¿Por qué me estás diciendo que me meta de nuevo adentro? Y ahora que ya amaneció, que menos posibilidades hay de que los peces aparezcan. No discutió, no pidió explicaciones, porque como yo siempre he dicho, a veces de manera jocosa, el día que Dios te dice que saltes, no le preguntes por qué. Pregúntale cuán alto tú quieres que yo salte. Porque si Dios te está diciendo algo, es porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Pedro no le pidió explicaciones a Jesús, no discutió con Jesús, simplemente le dijo: hemos estado toda la noche pescando. No le dijo ni siquiera cuántos intentos había hecho. No hemos pescado nada, pero le dijo: mas en tu palabra yo echaré la red.
Hay una declaración poderosa ahí, mi amado hermano. Hay una declaración de confianza. Hay una declaración, aleluya, de fe. Pedro le estaba diciendo, no es porque yo vea, porque si depende de lo que yo veo, no he visto nada en toda la noche que he estado pescando. Lo voy a hacer porque tú lo dijiste. Una fe sólida, una fe genuina se sostiene en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted sabe muy bien el pasaje bíblico. Pedro había venido de las aguas del fracaso. Había estado toda una noche fracasando, pero confió en la palabra que Jesús le estaba dando. Y esa palabra era más fuerte que las emociones que él podía estar sintiendo. La fe, mi amado hermano, no siempre entenderá el cómo, pero siempre obedecerá al quién. Mira qué cosa interesante y es algo poderoso. La fe no siempre va a entender cómo van a suceder las cosas, pero va a obedecer al que está dando la orden. Dios no te está pidiendo, mi amado, que tú entiendas todo. Él te está pidiendo que le creas. En cada paso de tu vida, cree. Hay procesos que Dios permite que nunca tendrán explicación, pero en el camino Dios te enseñará por qué los permites. Si tú confías en lo que Él dice, lo que hoy parece para ti sin sentido, lo que hoy parece para ti vacío, mañana Dios te mostrará cuál es el propósito que Él tiene detrás de todo eso. Cuando tú caminas por fe, no necesitas ver el camino completo. Lo único que tú necesitas saber es que Dios está contigo. Te lo voy a repetir de nuevo. Cuando tú caminas por fe, tú no necesitas ver el camino completo. Es suficiente saber que Dios está contigo, porque la fe que obedece provoca resultados sobrenaturales. Dice el verso número 6, Pedro obedeció, lanzó la red y cuando lo hizo, encerraron tan grande cantidad de peces que la red se rompía. Mi amado, mi amada, en esta mañana, el milagro no ocurrió cuando Jesús habló. Mira qué cosa interesante. Analízalo conmigo en este momento. El milagro no ocurre cuando Jesús habló. Ocurre cuando Pedro obedeció. Porque Dios te puede dar la palabra, pero si tú y yo no obedecemos a la palabra, no habrá milagro. Dios siempre honrará la fe de aquel que actúa. Aunque parezca una locura lo que Dios está pidiendo, Dios premia, honra la fe de aquel que actúa confiando en su palabra. El mismo mar que estuvo vacío horas antes, de momento se desbordaba de bendición. Los peces llegaron y eso es lo que sucede cuando tú y yo obedecemos la voz del Maestro, cuando tú y yo confiamos en su guianza, cuando tú y yo confiamos en su experiencia. Por eso Santiago decía en el capítulo 2 y verso 17, así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí mismo. Mi amado, en esta mañana abraza esto. La fe no solamente escucha, la fe se mueve. La fe no se queda analizando, la fe se lanza confiando en el Dios que está dando la palabra. Y Pedro descubrió la diferencia que hay entre una noche vacía y una red llena por haber obedecido a la palabra. La diferencia la hace la obediencia a la palabra de Dios. Porque aunque tú no entiendas el por qué, aleluya, aunque tú no entiendas el por qué, cuando tú obedeces lo que Dios te dice, estás preparando el escenario para lo sobrenatural que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que tú abraces esta palabra en esta mañana. Cuando tú no entiendes el porqué de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, pero obedeces lo que Dios te dice, estás preparando el escenario para lo grande que Dios tiene para tu vida. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, el cielo firma un milagro a tu favor. Dios no te está pidiendo que lo entiendas. Dios te está pidiendo que le creas. Dios te está pidiendo que actúes
actúes, que hagas como Pedro. Pedro decidió creer más en la voz de Dios que en los hechos visibles que había experimentado todo una noche. Dios habla, no para probar tu inteligencia ni la mía. Cuando Dios habla, habla para probar nuestra confianza. El profeta Isaías decía: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En esta mañana termino diciéndote: cuando confías en lo que Dios dice, aunque tus manos estén vacías, el cielo ya se preparó para llenarlas. Lindo día, bendiciones en el Señor.